Creo sin duda que este es uno o quizás el vídeo más duro que he hecho para mi canal de YouTube, porque es un vídeo en el que vamos a hablar de la infancia y vamos a hablar de una infancia muy particular, los niños transgénero. Para hablar de ellos, parto de un artículo publicado en el número 1 ya hace unos años de La Razón Comunista por Sonny Terry, hablando precisamente de eso, de los niños transgénero. ¿Quién sabe lo correcto acerca de ellos? Así lo comenta Sonny Terry y hablamos de ello desde la perspectiva del materialismo político. Comencemos. En los últimos años se ha impuesto una visión única en el tratamiento de los niños con disforia de género, el disgusto, desajuste o malestar con el sexo biológicamente dado. Así se define tal cosa. Y esto ha sido apuntalado por una legislación que tiende a la penalización del tratamiento psicológico, alternativo al tratamiento médico y quirúrgico. En este vídeo vamos a tratar de ofrecer una visión rigurosa de la clínica del transexual y repasaremos las teorías sobre la transexualidad frente a las ideologías y al cientificismo. ¿Por qué tratar, se pregunta Sonny Terry, de iniciar un tratamiento de cambio de sexo con menores cuando sabemos que la inmensa mayoría acaban aceptando su sexo biológico a la edad adulta? Veremos que el problema, además de generar un gran sufrimiento, tiene múltiples implicaciones sociales. La polémica en el mundo anglosajón, que es donde empezó todas estas cuestiones, empezó hace 8 años, en un documental. ¿Qué documental? En enero del año 2017 se lanzó, generando una gran polémica, Transgender Kids, Who Knows Best?, el documental producido por la BBC británica sobre la llamada disforia de género. La disforia de género ya la hemos definido, es el disgusto, desajuste o malestar con el sexo biológicamente dado, y está rodeada de una gran confusión, que a su vez genera un gran sufrimiento en las personas que la padecen. El documental ofrece dos enfoques sobre el tratamiento clínico que chocan el uno con el otro. Uno es el enfoque psicológico, representado por el Dr. Kenneth Zucker, y que parte de la premisa de que la identificación sexual es un proceso muy complejo. Ante la expresión de disforia, se afirma el principio de neutralidad y aceptación incondicional del niño. Zucker escucha al niño en el juego infantil, tratando de identificar sus conflictos o déficits. Podemos ver en el documental testimonios de casos en los que el niño estaba resolviendo sus conflictos a través de una disforia, y se ofrece el dato abrumador de que aproximadamente el 80% de estos niños resuelven su disforia y acaban aceptando su sexo biológico, como ya dijimos. Por otro lado estaría el enfoque afirmativo, representado por colectivos LGTBIQA+, y que consiste en afirmar al niño en su creencia de pertenecer a otro sexo, y además en este enfoque se niega que la misma pueda ser expresión de problemas psicológicos. Se niega a su vez que se trate de un proceso y se ofrece al niño un tratamiento para bloquear su pubertad antes de que ésta comience. 2 años antes, en 2015, en el mes de marzo, se aprobó en Canadá la Bill 77, una ley que prohibía las terapias que pretendieran cambiar la orientación sexual o la identidad de género en menores. La clínica que dirigía Zucker, por cierto, en la ciudad de Toronto, fue objeto de investigación, a consecuencia de la cual fue cerrada, y Zucker, el Dr. Kenneth Zucker, fue despedido, concluyéndose que su abordaje terapéutico no estaba en consonancia con las líneas de trabajo más actualizadas. ¿Cuál de los dos enfoques es correcto? Para profundizar en la cuestión, hasta el nivel que nos permita ser entendible para los que estéis viendo este vídeo documental y que no tenga conocimientos previos, debemos primero ampliar el marco inicial. Desde el punto de vista clínico, Sonny Terry se adentró en el problema de la sexuación y el tratamiento del transexual, analizando el papel de la ideología, y nos asomaremos a la pequeña ventanita de otra cultura distinta a la occidental, finalizando con el regreso al tratamiento de la disforia en los niños junto con las implicaciones de la nueva legislación. Y atentos que vienen curvas, ya avisé, este vídeo va a ser tremendamente duro. Algunos que seáis ya veteranos en mi canal recordaréis el encuentro en directo que tuve con Sandra Mercado acerca de su libro y su testimonio, La estafa del transgenerismo, uno de los libros más duros que he leído en mi vida. Pues bien, ahora vamos a tratar lo mismo en menores de edad. Comencemos ya. Sin cirujano ni endocrino no hay transexual. Si algo caracteriza a los seres humanos, varones o mujeres, es que a diferencia de los animales que se mueven de forma instintiva, nosotros muchas veces no sabemos qué hacer. Un joven varón puede identificarse con una estrella para pretender, entre comillas, saber lo que es un hombre. Otro quizás se identifique con un intelectual. Estamos siempre llenos de dudas. ¿Esto es lo que haría un hombre? ¿Esto es lo que haría una mujer? Sin embargo, en el varón transexual que cree ser una mujer, observamos a menudo una falta de dudas acerca de qué es una mujer. Se mueve en el terreno de la certeza. No pretende ser una mujer, sino la mujer. Una idealización que entrañaría ser más mujer
que todas las mujeres biológicas juntas. La certeza nos podría indicar la presencia de un delirio parcial, un síntoma transexual que diría Lacan. Para Lacan, la posición o síntoma transexual es la convicción impenetrable a toda argumentación racional de ser una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, en el caso de un varón biológico, o de ser un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, en el caso de una mujer biológica. Todo ello unido a la voluntad de transformar su cuerpo en el del sexo sentido. El término transexual fue introducido en la década de 1950 por el endocrinólogo Harry Benjamin. La convicción de estar atrapado en un cuerpo equivocado es antigua, pero no así la demanda de cambio de sexo, que surge con la oferta científica. Como indica Catherine Millot, sin cirujano ni endocrino, no hay demanda y no hay transexual. Y hemos mencionado un término que requiere un cierto análisis previo para continuar con el vídeo: la sexuación. ¿Qué es esto? El ser humano nace con unos cromosomas que determinan su sexo biológico, pero la determinación del sexo psíquico es más compleja. La sexuación en el ser humano no viene dada, sino que es un proceso que en el mejor de los casos se va dando en las vinculaciones del niño durante la crianza. Como nos indica Geneviève Morel, la sexuación debe distinguirse de la mezcolanza de identificaciones, de las que cada sujeto está repleto. El psiquiatra Robert Stoller introdujo en 1968 la noción de identidad de género en su libro Sex and Gender. En la psicosis, a falta de sexuación, las identificaciones sostienen al sujeto, pero si se produce el brote, algunas se caen. La confusión de géneros que vivimos en el momento presente podría jugar aquí una influencia nefasta, pues puede dificultar el proceso de sexuación o su suplencia en un sostén imaginario. La sexuación tiene que ver con la función de corte. La palabra sexo viene del latín sexus, la cual viene del verbo secare, que significa cortar. En el diálogo platónico del banquete, Aristófanes propone el mito originario del ser humano como dos cuerpos unidos. Como la fuerza así obtenida suponía un desafío a los dioses, estos separaron los dos cuerpos, condenándolos a buscarse eternamente. Evocando el mito, el infante también debe ser separado de la unión fusional con su madre o con la figura que ejerza de madre. En psicoanálisis se llama función paterna a este corte que permite la individuación y la sexuación. Esta función, tradicionalmente realizada por el padre, puede realizarla también otra figura vincular significativa que ejerza una autoridad sobre el menor o incluso la propia madre, aunque la dificultad es mayor. Y teniendo todo esto en cuenta, teniendo en cuenta la cuestión de la sexuación, ¿cómo es la clínica del transexual? Así lo explica Sonny Terry, escuchad. Como hemos visto, la ciencia moderna crea al transexual y sostiene su síntoma ofertándole la remodelación quirúrgica de sus órganos sexuales. Sin embargo, el tratamiento podría no ser el adecuado. Según las conclusiones de un estudio sueco del año 2011, las personas con transexualidad, después de la reasignación de sexo, tienen riesgos considerablemente más altos de mortalidad, comportamientos y morbilidad psiquiátrica que la población general. Los hallazgos de este equipo sueco sugieren que la reasignación sexual, aunque alivie la disforia de género, puede no ser suficiente como tratamiento para la transexualidad y debería inspirar una mejor atención psiquiátrica y somática después de la reasignación sexual para este grupo de pacientes. Miroslav Djordjevic, cirujano especializado en cirugía de reasignación de sexo y profesor de medicina de la Universidad de Belgrado, en una entrevista publicada a finales de 2017 en The Telegraph, alertó sobre un aumento de los casos de reversión de la reasignación de sexo. En otras palabras, personas que se arrepienten de haberse amputado sus genitales. Según Djordjevic, algunas de estas personas experimentaron niveles altos de depresión e incluso contemplación después de su transición. La Universidad Bath Spa del Reino Unido rechazó una solicitud de investigación sobre la reversión de reasignación de género por considerarlo políticamente incorrecto. Estos datos y otros que siguen la misma línea deberían hacernos cuestionar el rumbo que se ha tomado, pero esto, sin embargo, no está ocurriendo así. Y es de esta manera tan trágica y dura como las personas transexuales, muchas de ellas, se ven, de alguna manera, como dice Sonny Terry, atrapados en el deseo del otro. ¿Cómo ocurre así? Te lo contamos, escucha. Que nos entiendan todos los que nos ven y escuchan ahora mismo. Los conceptos teóricos nos sirven aquí como herramienta indispensable para tratar de entender, proponiendo un orden, lo que aún no entendemos completamente. Los conceptos psicoanalíticos no son propiamente ciencia positiva, pues el método psicoanalítico, que permite una intelección más profunda, solo puede ser aplicado caso por caso, sin posibilidad de generalización, e irremediablemente, como toda ciencia psicológica, imposible de determinarse en relaciones causa-efecto. No obstante,
es un cuerpo teórico basado en más de 100 años de observación clínica, con la potencia de poder refutar los presupuestos básicos cognitivo-conductuales de la psicología positivista, con la cualidad de poder ser, a su vez, objeto de refutaciones y que posee la misma evidencia científica sobre eficacia de tratamientos que el resto de escuelas de psicología. Rara vez un cuerpo teórico ha sido tan distorsionado y su principal creador, Sigmund Freud, tan difamado, así que a partir de aquí, vosotros tendréis que intentar dejar a un lado vuestros más que probables prejuicios, y dicho lo cual, podemos continuar. Que conste que yo, Santiago Armesilla, no soy defensor del psicoanálisis ni de Sigmund Freud. No obstante, la investigación de Sonny Terry al respecto de lo que ocurre con los niños transgénero, partiendo curiosamente del psicoanálisis, sí es tremendamente interesante y estimo que merece la pena ser compartida en este vídeo. No obstante, os leo a vosotros en la caja de comentarios para que me comentéis, precisamente y valga la redundancia, qué os parece el enfoque psicoanalítico freudiano para analizar a los niños transgénero y si es válido o no. Si os queréis ofrecer otra alternativa, otro marco teórico, podéis también hacerlo en la caja de comentarios, con total libertad y sin ningún tipo de prejuicio. Continuemos. Para Jacques Lacan, interpretado por Millot, el síntoma transexual guarda relación con una falta de nombre del padre. En la teoría lacaniana, el inconsciente está estructurado de forma similar a un lenguaje. Para significarse un significante, como en un diccionario, debe remitirse a otro significante. El significante fundamental que da orden a nuestra psique sería este NP, este nombre del padre, que a su vez metaforiza el deseo materno. Es la función paterna la que, como ha dicho Sonny Terry, ejerce esta función de corte, de límite al deseo materno, permitiendo la sexuación, la separación psíquica y también física del infante y su figura materna. El infante se pregunta sobre qué desea su madre, quiere ser el objeto de su deseo, pero cuando la madre empieza a mirar hacia otros lugares que no son él, por ejemplo hacia su marido, hacia su trabajo o hacia sus hobbies, permite que dé comienzo esta función paterna que rompe, por decirlo así, el idilio. Siguiendo a Millot, la falta de nombre del padre, en el caso del varón, puede tener un efecto de feminización. Niño y madre quedan en una relación dual, dejando al primero sin desarrollar su sexuación. A su vez, se observan casos en que hay una merma en las posibilidades identificatorias del varón al padre, una inconsistencia imaginaria de la virilidad. En esta falta de sexuación por carencia de nombre del padre, hay un sostenimiento imaginario de la masculinidad, tan frágil que, como en el caso Schreber, podría dar lugar a experiencias delirantes de emasculación. Y emasculación es castración. Qué dolor. Sigamos. En casos de psicosis, la identificación a la mujer puede poner límites a esa falta de límites que experimenta el sujeto. El síntoma transexual podría funcionar precisamente, y según Sonny Terry, como una suplencia de la psicosis dando estabilidad. A continuación, veamos brevemente dos casos clínicos que esperamos ofrezcan una visión con más detalle. El primero es un caso de transexualidad femenina. Ben es una joven que siente malestar por ser mujer. Quiere colocarse una prótesis peniana. Tiene el recuerdo de sentir una envidia violenta hacia su hermano, el preferido de su madre. Su madre la abandona en casa de sus abuelos, reencontrándose con ella a los 6 años. Parece que es en esta edad cuando le sobreviene la idea de querer ser un chico, en el momento en que está viendo a un chico mayor que ella orinar de pie. En el estadio del espejo, Ben queda identificado con ese otro hermano deseado por su madre. Ella, recordemos, no fue deseada. Para Ben, el acto sexual es una Él aspira a una relación platónica con una mujer. La cuestión del sexo, por no poder formularse simbólicamente, a falta de este límite significante que llamamos nombre del padre, retorna en la realidad de forma angustiosa, exigiendo la prótesis peniana para completar el ideal imaginario que tan precariamente sostiene al sujeto. El travestismo puede evitar aquí la operación. Parecer es ser, llega a decir Ben. En este sentido, la terapeuta le reconoció como hombre, sin exigirle la prueba de pene. Y esta mirada no persecutoria, junto con el resto de trabajo en la terapia, permitió a Ben modificar su síntoma y colocarse en un lugar que ya no exigía la transformación corporal. Yves, un caso de transexualidad masculina. Yves es el caso de un hombre que desde su primera infancia se sostenía en una feminidad imaginaria. A edad adulta, su paternidad le desencadenó una psicosis, pero se alineó del lado hombre. Se dijo, soy padre, por lo tanto, hombre. Y comenzó un análisis. La madre de Yves despreciaba a los hombres, en especial a su marido. Me tragué entero el discurso de mi madre y tiré a mi padre a la basura. Esta madre convirtió a Yves en su único varón, pero como el varón era para ella despreciable, Yves quedó atrapado en un doble vínculo altamente psicotizante. Cuando me convertí en padre ya no me fue posible pasar reversiblemente de hombre a mujer y de mujer a hombre. Es en este momento en que Yves, necesitando el significante fundamental del nombre del padre, entra en una psicosis con tentaciones de su
A falta de la capacidad simbólica que permite el corte y la diferencia, y sosteniéndose el sujeto en lábiles identificaciones imaginarias, no pudo sostenerse. Pero he aquí que en el análisis, Ives pudo encontrar una solución que no implicó un viraje a identificaciones femeninas ni a una emasculación. Ives pudo sostenerse en identificaciones clasificatorias, con capacidad simbólica. Ives reconoce que de no ser por su mujer, Lara probablemente habría perseverado en su transexualidad. Fue del amor de Lara de quien procedió el significante muro de Berlín, que hizo las veces de corte. A falta de nombre del padre, Ives no podía identificarse en la categoría hombre, pues el discurso de su madre trataba al padre como un desecho, opuesto a la mujer, que sí valía algo. Este corte no permitió a Ives tener una sexualidad. Él consideraba el acto sexual como un mero acercamiento cálido de los cuerpos, pero sí le permitió estabilizarse. En definitiva, lo que nos enseñan ambos casos es el que el sujeto puede quedar atrapado en el deseo del gran otro omnipotente, por ejemplo, la ciencia. Que ese otro de la ciencia se ofrezca para responder al interrogante del deseo conduce al transexual a constituirse en el objeto de su goce. Es el cobaya ofrecido en cuerpo y alma a la ciencia y paga con su carne para dar consistencia al fantasma de omnipotencia de la ciencia moderna. Cuando a partir de la etiqueta que se le propone un sujeto se haya definido como transexual, en cierto sentido la cuestión queda cerrada. Ha escogido renunciar a mantener abierto el interrogante de su deseo. En cierta manera ha renunciado por tanto a su propio deseo, para consagrarse en adelante al goce del otro, para mayor gloria de la ciencia, y particularmente de la ciencia médica. Y ya avisé, Sonny Terry trata cómo se trabajan estas cuestiones en un tipo de sociedad cultural no precisamente tratada como occidental, entre comillas, sino de corte indígena en América. ¿Cuál es esta? Escuchad. Entre las etnias Zuni de Norteamérica, el travestido, transexual o hermafrodita es motivo de orgullo en las familias. Se considera casi una bendición divina y en ningún caso un motivo de vergüenza. Estas personas pueden permanecer un periodo de tiempo travestidos, teniendo experiencias sexuales con personas de su propio sexo, para luego volver a adoptar el rol de género acorde con su sexo biológico. Es decir, vemos aquí unas transiciones que requieren solo de modificaciones imaginarias, de travestismo y en ningún caso de transformaciones físicas. La cuestión es por qué la práctica de los Zuni no podría adoptarse, siendo menos lesiva para la gente, para la cuestión de los transexuales. Pues esto tiene que ver no solo con la ciencia, sino con todo lo que rodea la ciencia, que Sonny Terry llama, y en esto hay un sentido completamente marxista, ideología. ¿Por qué? Por esto. Como hemos visto, las identificaciones de género no son suficientes para sexuarse, pero pueden facilitar o dificultar el proceso. Desde que las nuevas políticas de género se vienen aplicando, ya tenemos algunas cifras y son alarmantes. Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, entre los años 2010 y 2015, los casos de niños transgénero aumentaron un 1000%. Según American Academy of Pediatrics, mientras en 1970 del 2 al 4% de los niños y del 5% al 10% de las niñas de edades comprendidas entre los 4 y 18 años se comportó como el sexo opuesto ocasionalmente, en la actualidad del 5 al 13% de los varones adolescentes y del 20 al 26% de las adolescentes manifestaron un comportamiento de género cruzado. De estos, del 2% al 5% de los varones y del 15 al 16% de las niñas llegaron al convencimiento de que pertenecían al sexo opuesto. Pero aunque esta tasa es relativamente elevada, resulta que la prevalencia final es solo del 0,01%. Esto es 1 entre 10.000 a 30.000 casos. Es decir, a pesar de que un creciente número de niños parecen estar experimentando el comportamiento de género cruzado, la evidencia es que, a medida que maduran, muy pocos solicitan el cambio de género, o mejor dicho, el cambio de sexo. En conclusión, los casos de transgénero siguen siendo escasos, pero el caos que se está generando, o que se ha generado hasta hace unos pocos años, es cada vez mayor. Judith Butler, el referente mundial de la ideología queer, dice en su libro En género en disputa que la posición feminista argumenta que el género debería ser derrocado, suprimido o convertido en algo ambiguo, precisamente porque siempre es un signo de subordinación a la mujer. Abundando aún más en la misma línea, Butler añade lo siguiente: el empeño obstinado de este texto por, entre comillas, desnaturalizar el género tiene su origen en el deseo intenso de contrarrestar la violencia normativa que conllevan las morfologías ideales del sexo, así como de eliminar las suposiciones dominantes acerca de la heterosexualidad natural o presunta que se basan en los discursos ordinarios y académicos sobre la sexualidad. Ella se pregunta, Judith Butler, ¿cuál es la mejor forma de problematizar las categorías de género que respaldan la jerarquía de los géneros y la heterosexualidad obligatoria, según ella? Para Butler, el orden de género establece una jerarquía que en sí misma oprime a la mujer
y a los individuos de géneros o conductas sexuales no normativas. Por tanto, su propuesta es eliminarlo. El aumento y afirmación del número de géneros distintos que la propaganda vende como un aumento de la inclusividad o de la libertad de elección podría ser en verdad un indicativo de las dificultades de sexuación, y ante las dificultades solo queda el recurso de sostenerse en identidades líquidas, que diría Zygmunt Bauman. Judith Butler llega a confundir el sexo biológico y el género. Lo dice textualmente. En su estudio, el de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, dice Butler que no hay nada que asegure que la persona, entre comillas, que se convierte en mujer, sea obligatoriamente del sexo femenino. Si el cuerpo es una situación, como afirma Simone de Beauvoir, no se puede aludir a un cuerpo que no haya sido desde siempre interpretado mediante significados culturales. Por tanto, el sexo podría no cumplir los requisitos de una facticidad anatómica prediscursiva. De hecho, se demostrará que el sexo, por definición, siempre ha sido, según Judith Butler, género. Y en esta línea, hasta hace muy poquito, y todavía en muchos países como España, van, en la línea de Judith Butler, a administraciones públicas, lo que algunos llaman el Estado feminista. ¿Cómo es esto? La guía Abrazar la diversidad, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2015, cuando se llamaba así, enumera una serie de recursos didácticos recomendados para educar a los menores. El denominador común de estos materiales, como el libro recortable El niño perfecto de Bernat Cormand, es que subvierten constantemente los géneros. Sería del todo deseable para Sonny Terry que estos materiales fomentasen la inclusión y el respeto por la diversidad, pero bombardear la cabeza de los niños con estos nuevos planes de enseñanza puede generarles una enorme confusión en un momento de gran vulnerabilidad, en especial los que tienen particulares dificultades para sexuarse. Insistamos, es absolutamente deseable y debería ser un objetivo el que los niños puedan convivir armoniosamente con otros niños que expresan su género u orientación sexual de forma diferente, pero esto, que es un loable propósito, puede encontrar dificultades si no facilitamos los procesos de maduración. En la persona madura, su edificio de identificaciones imaginarias está, por decirlo así, estructurado por el registro simbólico, lo que le permite confrontar, construir y transigir diferencias. Las identificaciones imaginarias con el deseo del otro, su mediación del corte de la sexuación, confunden a la persona, fomentan su dependencia y su agresividad, cuando el reflejo que se le devuelve no concuerda con el ideal. Nos hallamos precisamente en un momento histórico en el cual numerosas personas muestran una gran inmadurez e incapacidad para aceptar diferencias, y esto parece ser una tendencia en aumento. Numerosos padres no asumen su papel y se colocan en una posición de igualdad respecto del menor, como si fueran un amigo. Difícilmente pueden ejercer el amor y la autoridad que el menor necesita. Si analizamos nuevos programas educativos de hace pocos años, como el Plan Scolae del gobierno de la Comunidad Foral de Navarra en España, para edades comprendidas desde los 0 hasta los 20 años, encontramos un apartado dedicado a la prevención de la violencia, en el cual solo se contempla la violencia ejercida por hombres hacia mujeres. Los planes educativos de prevención de violencia solo contemplan la violencia unidireccionalmente. Si recordamos el caso de Yves o el caso de Josiane, este último no tratado en este vídeo, encontrábamos que las categorías masculinas estaban descalificadas, lo que había influido en la creación del síntoma transexual. El Plan Escolar de Navarra contemplaba las siguientes pautas para el itinerario de educación infantil: reconocimiento de la sexualidad infantil desde el nacimiento, despenalizando el reconocimiento y la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia, como curiosidad sexual, juegos eróticos infantiles, etc. Y esto aparece en la página 68 de ese plan de la Comunidad Foral de Navarra. Esto es cierto, es verídico. Sigamos. También en otra parte dice que hay que analizar y luchar contra todo juguete estereotipado por géneros. Todas las criaturas juegan con todo. Analizar las tareas domésticas del entorno familiar. Analizar las imágenes, los cuentos, las canciones y cambiarlas. Aportar referentes masculinos de igualdad. Cuidar también los referentes de igualdad en las canciones, cuentos, imágenes igualitarias en los cuidados y en lo doméstico. Cambiar el sexo de los personajes de los cuentos y hablar sobre ello. Y si trascendemos el ámbito de las comunidades autónomas españolas y nos vamos a un ámbito mayor, ¿qué os parece? Vamos a hablar de una institución muy conocida por todos y que además está totalmente entregada a estas cuestiones: la UNESCO. Si ojeamos las guías educativas de la UNESCO en su Educación de la Sexualidad y Prevención de las ITS y del VIH-Sida desde los enfoques de género, de derechos y sociocultural del año 2011, encontramos una persistente obsesión en eliminar las posibles identificaciones de género. Por ejemplo, tener en cuenta las características de algunos juguetes,
la no existencia de juguetes sexuados, puesto que la esencia está en el rol que el niño o la niña desarrolle con él. Se juega con todos por igual. Pero si por un lado, sigue Sonny Terry, observamos una serie de directrices que podrían dificultar la sexuación debido a la confusión de géneros que podrían generar, por otro lado observamos directrices que podrían sexualizar prematuramente a los menores, como la recomendación de juegos eróticos infantiles del Plan Scolae. Una sexualización prematura, cuando los niños aún no pueden comprender ni tienen recursos para afrontar la sexualidad, puede ser traumática. Para saber más concretamente en qué consisten estos planes educativos, es recomendable visionar la charla sobre sexología impartida por el Servicio Riojano de Sexología, el SERISE, a los padres de niños en educación primaria dentro del Plan Scolae. Información de la Contra TV, y que podéis ver abajo en la descripción del vídeo y en la ventanita que os sale aquí. Sigamos. La posición sexual no se elige y tampoco depende directamente de la cultura, pero como hemos visto, la ideología de género puede generar una gran confusión. Lo que se presenta como libertad de elección, con la lista de más de 100 géneros de la ONU, responde en verdad a una falta de diferencia sexual, que puede generar dificultades para aceptar diferencias. Y ahora sí, nos vamos a centrar en concreto en cómo afecta todo esto a las vivencias de los llamados niños transgénero. Vamos allá. Según un estudio del American College of Pediatricians, los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos, reversibles o no. Los bloqueadores hormonales inducen un estado de enfermedad, la ausencia de pubertad e inhiben el crecimiento y la fertilidad en un niño que antes era biológicamente sano. Según el DSM-5, hasta un 98% de niños con género confuso y hasta un 88% de niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas, testosterona y estrógenos, se asocian con riesgos para la salud, entre ellos hipertensión, coágulos de sangre, derrame cerebral y cáncer. Las tasas de suicidio 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo, incluso en Suecia, que de allí parte el estudio que hablamos antes, que se encuentra entre los países con mayor respaldo político a la causa y a ideología LGBTIQA+. ¿Qué persona compasiva y razonable condenaría a ese destino a chicos jóvenes sabiendo que tras la pubertad hasta un 88% de las chicas y un 98% de los chicos aceptarán la realidad y alcanzarán un estado de salud física y mental? Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. Respaldar la discordancia de género como algo normal a través de la educación pública y de las políticas legales confundirá a hijos y padres, según Sonny Terry, llevando a muchos niños a acudir a llamadas clínicas de género donde les administren fármacos bloqueadores hormonales. Esto a su vez virtualmente asegura que ellos, entre comillas, elegirán recibir hormonas cruzadas cancerígenas o de un modo u otro tóxicas y probablemente considerarán innecesariamente, cuando sean adultos jóvenes, la mutilación quirúrgica de sus órganos sanos. Como estamos argumentando en este vídeo, la sexuación es un proceso y el desarrollo de este proceso puede dar síntomas o inhibiciones. La disforia o la transexualidad formarían parte de un desarrollo problemático que debe ser atendido por profesionales con absoluta normalidad. La indecisión en cuanto al propio sexo, por ejemplo, o bien la homosexualidad, son situables como formaciones imaginarias y como tal corresponden a efectos derivados de posiciones estructurales diversas. El sentirse mujer en un cuerpo de hombre o a la inversa puede adquirir un sentido muy diferente según el contexto. Igualmente, la demanda de cambiar de sexo, que en sí misma es un síntoma, puede emanar tanto de una hipocondríaca, y se han encontrado casos, que alegará una posición transexual para hacerse quitar los senos, pues teme que un día el cáncer los ataque, como por una histérica que se propone al deseo de poder de aquel que precisamente se ofrece a operarla. Lacan sostiene que en la psicosis hay una pendiente hacia el transexualismo. El caso Schreber, estudiado por Sigmund Freud, es el ejemplar desde este punto de vista. ¿Y cómo llega todo esto a la legislación pública? Que es cuando nos afecta a nosotros, cuando afecta a la gente que tiene hijos y que se preocupa por ellos alrededor de estas cuestiones. Así. Si al comienzo del vídeo nos hacíamos eco de la Bill 77 canadiense, en España hasta 11 leyes de ámbito autonómico regulan la expresión de género. Para ilustrarlas nos centraremos únicamente en la de la Comunidad de Madrid, pues el resto son similares. Decía la Ley 2/2016 del 29 de marzo de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 6 y 14, lo siguiente. Artículo 6. Las personas trans menores de edad tienen derecho a recibir el tratamiento médico oportuno
alumno relativo a su transexualidad. La atención sanitaria que se les preste, en tanto que menores, se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2015 del 22 de julio, de protección a la infancia y a la adolescencia, en la Ley 41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y la Convención de Derechos del Niño y con atención a lo establecido en los protocolos de las sociedades médicas y pediátricas internacionales. Y en el artículo 14 se dice lo siguiente: sin perjuicio de lo establecido por la Ley 1/2007 del 21 de febrero de mediación familiar de la Comunidad de Madrid, la negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal podrá ser recurrida ante la autoridad judicial cuando conste que puede causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor. En todo caso, se atenderá al criterio del interés superior del menor. Es decir, que cualquier alternativa que no sea afirmar al menor en su creencia puede acarrear a los padres o tutores problemas con la justicia. La ideología política se impone aquí, de forma totalmente avasalladora, al conocimiento científico y a la salud del menor. Y terminamos este durísimo vídeo. Ahora sí. Como nos enseña la clínica del transexual, la diferenciación sexual tiene que ver con un proceso de separación psíquica de la fusión con la figura materna, modulado eso sí por la cultura. Pero es importante establecer una separación entre crianza y educación. La primera tiene más que ver con el vínculo y la segunda con el conocimiento, y es en los vínculos en los que se da el proceso de sexuación. En nuestra sociedad, la caída del nombre del padre, de toda forma de autoridad, la anomia creciente que pareciera un paradigma de doble vínculo, donde al tiempo que se dice que hay que respetar la ley se conmina a burlarla, la caída de las doctrinas universales, sustituidas sin embargo por ideologías sectarias, generan una creciente confusión, ruptura e incapacidad de filiación. El sujeto que no está en paz con sus padres, sobre todo con la figura que ejerció el corte, puede convertirse en una persona permanentemente irascible que desplazará el conflicto a toda forma de autoridad, incluida el estado del cual emanan nuestros derechos. Las ideologías sostienen el síntoma y pueden dificultar la maduración. El sujeto no puede prescindir de sus síntomas así como así, pues entraría en una crisis para la que no está preparado. La ideología y la nueva legislación empujan hacia una afirmación del niño en su creencia de pertenecer al otro sexo, en detrimento de la atención psicológica. Sabemos que algunas personas adultas parecen haber encontrado una solución óptima con la operación, pero muchos otros entran en crisis y en intentos suicidios. Además, no pocos piden recuperar sus órganos. El tratamiento psicológico podría evitarle el sufrimiento de haber tomado una decisión equivocada, podría canalizar su síntoma hacia una solución menos lesiva. Cabe preguntar a los partidarios del enfoque afirmativo, ya visto antes, si cuando ven a un niño que se cree Superman, también le afirman en su creencia y le invitan a volar por la ventana, pues bloquear su crecimiento y amputar sus genitales no es cosa menos seria. Y eso es todo. Si eres padre o no, te pido por favor que compartas este vídeo y también, sobre todo, que en la caja de comentarios me dejes tus impresiones, experiencias relacionadas con lo que he tratado y que también comentes si el enfoque que hemos ofrecido aquí te parece el óptimo. Enfoque psicoanalítico de Sonny Terry. A mi juicio, tiene franjas de verdad muy interesantes. ¿No lo crees tú? Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones. Escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.